es un ensamble completamente de reemplazamiento de la roca original, que eran feldespatos, cuarzo y, por ejemplo, anfíbolas y biotita. Por ejemplo, ¿qué pasa con elementos? O sea, el potasio de los feldespatos entra en la alunita. ¿Qué pasa con el calcio y el estroncio que hay en los feldespatos en ese ambiente? ¿Sabéis alguno qué mineral hay ahí en la paragénesis alquílica avanzada? Hay un mineral que se llama Bunhausita svambergita, no hace falta el nombre, pero son sulfatos fosfatos. Hay unos sulfatos fosfatos, o sea, si hay suficiente fosfato en solución, con el sulfato van a formar unos sulfatos fosfatos de calcio, estroncio. Entonces, el que haya un elemento u otro en la alteración alquílica avanzada es cuestión de que haya un mineral que sea estable en esas condiciones ácidas a esa temperatura. Esta magmática hidrotermal, hipogénica o primaria, también podríamos decir, pero no primaria en el sentido litológico, que es una roca volcánica, sino primaria hidrotermal. Hipogénica. Ahora, esta de aquí. Aquí tenemos el nivel freático, y por encima del nivel freático y en la zona del nivel freático, como va variando, y en la zona más superficial, en la zona más cercana al nivel freático, hay suficiente oxígeno atmosférico, es oxígeno atmosférico, para que haya una reacción entre el sulfídrico, que es el gas que huele mal, que olemos en unas fuentes geotérmicas, por ejemplo, siempre, ¿no? Vamos, siempre no, a menudo lo hay. Para que el olor a huevos podridos, ¿no? Para que este gas reaccione con oxígeno, que es atmosférico, y produzca de nuevo ácido sulfúrico, un sulfato que va a producir alunita. La alunita se produce a través de la disociación del ácido sulfúrico con potasio en solución, aluminio en solución, etc. La alunita es un sulfato. Asumo que lo sabéis todos. Un sulfato de aluminio y potasio y sodio. Sulfato hidratado de aluminio, potasio y sodio. Entonces necesita sulfato, necesita potasio, aluminio y sodio. Y todos esos elementos están en solución. Entonces, nada más que alunita hay no, aquí este es el origen de la alunita, este es el origen de la alteración ácido sulfatada. Pero además de la alunita que viene con esto, tenemos caolinita, hay azufre nativo a menudo. ¿Cuál es la diferencia? Esta reacción empieza a los 350 grados centígrados, por ejemplo, para decir un número. Pero esta empieza por encima del nivel freático, y el nivel freático serían 100 grados centígrados en un sistema que está en evolución. O sea que aquí estamos viendo un ambiente que se forma entre 80 y 130 grados centígrados, tal vez, más o menos, ¿no? O 60 y 130 grados centígrados, frente a uno que se forma entre 350 y unos 150, 130. Se relevan temperaturas. Entonces, estos otros sulfatos y fosfatos que ha mencionado no serían indicativos como la alunita, ¿no? No son tan indicativos, porque esos sulfatos y fosfatos se forman también en otros ambientes diferentes. Pero en esta columna se forman más aquí. Hay también algunos sulfatos fosfatos en este ambiente descritos, pero típicamente cuando ves alunitas que son de origen magmático hidrotermal, alunitas hipogénicas, típicamente tienen núcleos de sulfatos fosfatos, o muy a menudo. Pero es en este ambiente, magmático hidrotermal. Hay algunos investigadores que dicen que cuando ves sulfatos fosfatos es ambiente magmático hidrotermal, automático, como diagnóstico. Pero la verdad es que hay descripciones de sulfatos fosfatos en ambientes de baja temperatura. Es andesita y butagita en ambientes que no son de este tipo, de tan alta temperatura. Ajá. ¿Y estos son también de qué serían? ¿De hierro? No, son divalentes. Tienen que tener o calcio o estroncio por la carga eléctrica, ¿no? Porque tienes los sulfatos que necesitas monovalentes por sodio o potasio. Al meter el fosfato ahora necesitas para compensar es divalente. Entonces son o calcio o estroncio o bario. Son típicamente un catión. Steam heated, en inglés, aguas calentadas por vapor geotérmico, solfatárico también lo llaman a veces, ambiente solfatárico, de las solfataras, frente a magmático termal. Y hay un tercer ambiente de origen de alteración alquílica avanzada, de alteración ácido sulfatada, es supergénico, es directamente la oxidación de sulfuros de grano, especialmente grano muy fino, de oxidación de pirita, por ejemplo.
y tengo muestras de alunita supergénica. Tengo muestras en las que, si tenemos tiempo, después os enseñaré, tengo muestras de alunita supergénica, alunita steam heated. Es un poco horroroso llamar alunita steam heated, ¿no? Pero alunita de origen solfatárico, por ejemplo, frente a alunita magmático termal. ¿Qué colores habéis visto vosotros? ¿Habéis encontrado de alunita, por ejemplo? Rosada. La rosada es esta siempre. Cristalina rosada es esta. Blancos. Blanca puede ser cualquiera. Amarillenta puede ser cualquiera. Si es blanca y cristalina. Cristalina suele ser esta. Solo conozco un sitio en el mundo donde hay cristalina. La steam heated es suficientemente... El tamaño del cristal es suficientemente grande para verlo, os enseñaré una muestra. Pero generalmente la cristalina, especialmente si los cristales son tipo tabulares como varita, sí, tabulares, ese es diagnóstico, es este ambiente. Y yo, Roner no habló, no ha habido nadie que hable de isótopos. Yo casi no hago ya isótopos, pero la composición isotópica del azufre es totalmente diferente aquí y aquí, en estos dos ambientes, totalmente diferente, porque son ambientes físicos muy diferentes. Entonces esta es una alteración, esta es una composición isotópica azufre pesada, esta es ligera. Con una sola muestra se sabe exactamente. Si habéis encontrado alguna vez alunita porcelanosa, es como una porcelana muy dura, masiva, no se ve cristales. Esa también puede ser cualquiera. Pero si es amarillenta, que tiene un poco de jalosita. Claro, esa sí puede ser. Carlita, esa es supergénica. Esa es amarillenta. Y rellando grietas y reemplazando. Esa suele ser supergénica. Pero también he visto sitios donde ves la porcelanosa, inmediatamente al lado unos cristales de alunita preciosos y todo tiene la misma composición isotópica. Bueno, sigamos porque vamos un poco. ¿Cuál es la importancia? La importancia está aquí mismo. El oro y el cobre, por ejemplo, en la alta sulfuración está en la zona silícica. No hay ninguna duda. O sea, la mayor parte, la parte económica de mineralización en un yacimiento de alta sulfuración está en la parte silícica. Puede que haya un poco de mineralización en las partes argílicas avanzadas y argílicas, pero lo que hace un yacimiento rentable, si no lo hay en lo rojo, no lo hay. Eso ya yo creo que está bastante claro en la mente de todos. Entonces, ¿dónde está la alteración esta steam heated? Encima. ¿Dónde está la otra? En los laterales y debajo. O sea que hay unas relaciones espaciales, unas relaciones entre estas alteraciones y la relación que es muy importante. Y exactamente igual pasa en el ambiente de baja sulfuración, les voy a enseñar en un segundo. Unas muestras de alteración argílica avanzada. No, bagisílica, perdón. Esta la conocéis vosotros, seguro, el que no tenéis que conocerla, es espirina. Es una inimbrita con donde los fragmentos de pómez están lixiviados. Esos son fragmentos de pómez clásicos con textura fiame, lixiviados. Esto es un domo en Summitville, en Estados Unidos. Era un feldespato, y un feldespato de casi 5 o 7 centímetros, una ortoclasa que está completamente lixiviado. Hay una muestra, aquí acabo de ver, hay una muestra de colquisílica espectacular, de bagisílica, no grande. Este es el mismo Summitville, pero la argílica avanzada, la lunita rosácea cristalina. Ese feldespato, esa ortoclasa, está aquí completamente reemplazado por la lunita. Es decir, silicato potásico, aquí se convierte en en sulfato hidratado potásico, ¿no? Aquí es alunita y esto de aquí ya es alunita diquita. Ya no es cristalino y más blanco. La matriz silicificada. Esto es un cuarzo alunita realmente. Es ya casi intermedio entre argílico avanzado y silícico. Y puede estar mineralizado. Esto es otro clásico cuarzo alunita. Esto es de Rodaquilar, donde hice yo mi doctorado hace muchísimos años en España. Es típico rosáceo, aquí, alunita. De nuevo, aquí no son feldespatos, aquí lo que son empieza, por ejemplo, a través de un fragmento lítico o de un feldespato y hay un reemplazamiento. Y acabas con estas zonas mayormente alunita, rosas, o aquí alunita pirita, rosa y en negro es pirita diseminada. Y esta es una fotografía de la alunita en estas muestras. Esos cristales así, aplanados, son alunita. Esos son los cristalitos que se ven, tabulares. Y esto blanco que hay dentro de los cristales son los sulfatos fosfatos. En algunos casos primero empieza con un fosfato, un punto de fosfato en el centro, en el mismo núcleo. Aquí parece que hay una zona de sulfato, después sulfato, fosfato. La diferencia de colores con el microscopio electrónico de barrido se puede saber
¿Cómo se dice? Les va medicina, ¿no? No, lo que se sabe es el atomic weight, el peso atómico medio del mineral. Cuanto más blanco es más alto el peso atómico. Ese calcio, estroncio y bario da un color más blanco, el microscopio electrónico barrido. Pero en algunos sitios se ve un núcleo muy blanco, que son fosfatos solo, fosfato de tierras raras incluso, después sulfatos, fosfatos y después sulfatos. Esa es la lunita hidrotermal, magmático hipogénica, magmático hidrotermal. Y esta es alteración, esa es supergénica. Una fractura atravesando roca alterada, alteración argílica, esa lunita y jarosita. Muy fina diseminada. En intercrecimiento. Si lo ves con microscopio electrónico de barrido, lo que ves son cristales así pseudocúbicos. Ya no ves esos cristales tabulares, sino unos cristales pseudocúbicos. Si hay una descripción, se envía una descripción a petrografía y el petrógrafo entiende de esto y dice alunita pseudocúbica, es sin ninguna duda, o casi sin ninguna duda, supergénica o extingente. Si es alunita acicular o tabular, es casi sin ninguna duda magmático hidrotermal, apogénica. Este es otro cristal también de alunita supergénica. Y son ya, porque realmente digo pseudocúbico porque no es cúbico, es un mineral, es trigonal, yo creo. Son dos trigonal, son dos entonces el ángulo parece cúbico, pero en este caso el ángulo no es tan próximo a cúbico. Y aquí este mineral, ese es el mineral de baja temperatura de la kaolinita, de la aloisita. O sea que es exactamente la misma asociación, alunita, kaolinita, a baja temperatura. Esto es supergeno, completamente supergénico, es aloisita y alunita, frente a uno hipogénico que es... Pero los dos tienen cristales diferentes. La kaolinita o diquita son las típicas libros frente a cristales aciculares, y la alunita son tabulares frente a cristales pseudocúbicos o romboides. ¿Qué son los cristalitos de acá aciculares? Esta es aloisita. Aloisita, yo no voy a decir aloisita o aloisita, me imagino, ¿no? En inglés aloisite. Es diquita, kaolinita, aloisita. Baja temperatura, temperatura media y alta temperatura. Pero la misma composición. En este caso estaría leyendo una fractura abierta. En este caso es este. Claro. Es unas filitas paleozoicas con pirita diseminada, con ningún tipo, bueno, pirita diseminada que ni siquiera tiene epoxia hidrotermal, es en la filita, en las puras arcillas, y la pirita se ha oxidado en el Mioceno ahora, hace 12 millones de años, y ha producido núcleos de kaolinita, que es aloisita, y alunita kaolinita. No tiene ningún componente hidrotermal. Y esta es la Stingheated, este es un ejemplo de la coipa, en la mina de Platinum en Chile, que es esta parte blanca. La alteración Stingheated es típicamente muy blanca, es principalmente kaolinita. Kaolinita y alunita, azufre nativo. Y voy a poner esto otra vez. A estas temperaturas, o sea, aquí tenemos 350 a 200 grados centígrados para la hipogénica. El cuarzo que tenemos es cuarzo. O puede ocurrir que haya sílice amorfa o calcedonia si ha habido unos grados de supersaturación en sílice. Pero en la parte Stingheated, en la argílica avanzada Stingheated, aquí encima de la sulfatárica, estamos hablando de temperaturas alrededor de 100 grados centígrados. La sílice es de baja temperatura siempre, es opalina o calcedoniosa. O sea, que aquí es sílice opalina calcedoniosa, tipo Cher, por ejemplo, kaolinita y azufre nativo, y un poco de alunita, y muy blanca, muy ligera, muy porosa. Esta es la reconstrucción esquemática de una baja sulfuración. Sulfuración baja o sulfuración intermedia, los pongo los dos juntos, ¿de acuerdo? Son parecidos. Diferente escala, ves que son 100 metros en vez de 500 metros. No, aquí ya no me
No estoy hablando del intrusivo en profundidad, pero seguramente, seguro, hay magma también que trae los metales. Alteración propilítica, alteración argílica. Aquí pongo 2 amarillos, porque la zonación aquí ya no es de argílica avanzada, es dentro del conjunto de argílicas, hay unas zonaciones que hace falta investigar. Y por ejemplo, aquí se ven esas zonaciones. Típicamente, por ejemplo, estamos en clorita, calcita epidota, a esmectita, a sericita, hilita, adular. Es muy normal que vayamos de más hilita cristalina cerca de la beta en sí, a más hilita esmectita o incluso esmectita y después clorita, esmectita. Esa es la zonación. Pero como hablaba antes, esta alteración puede tener pues centímetros, metros o incluso nada. Tienes epidota al lado de la beta, cuarzo epidota. Lo importante es que en la superficie, por encima del nivel freático, por encima del water table, aquí, tenemos de nuevo la alteración esta, kaolinita, lunita, azufre nativo, silicio, opalina, cristalina, la steamheat, la misma que teníamos en alta sulfuración. ¿A qué temperatura se forma ahí? La misma, por encima del nivel freático. Si tienes un sistema de ebullición, esté bien caliente, para que suba metales, para que traiga metales, tiene que estar muy caliente, el sistema, hay mucho flujo. Si está en ebullición, el nivel freático son 100 grados centígrados. Entonces es alrededor de 180 a 140 grados centígrados. Y a menudo, en esta zona de aquí, se removiliza un poco la sílice o sílice que viene del fluido en profundidad y se diluye a lo largo del nivel freático y tienes un calcedonia, un blanque de calcedonioso. Que a veces la gente lo puede llamar un sílica cabo, pero es un reemplazamiento de calcedonia o de cuarzo calcedonioso, porque muchas veces después recristaliza cuarzo, es calcedonioso estéril y típicamente que reemplaza tabularmente, pueden extensiones muy grandes, pero que no tienen mineralización. El origen de esa sílice aquí principalmente es por la sílice que viene en el fluido, en el agua hidrotermal, en el agua caliente que viene sobresaturada en sílice, que está precipitando cuarzo en profundidad, y llega aquí, y si llega a la superficie y rompe, o sea, llega a la superficie y produce un sinter, sílice, de sílice amorfa, pero si no llega a la superficie, puede diluirse en el nivel freático y producir una silificación. O sea, que pasas de sinter silicio, silicio a un nivel de calcedonia directamente. Una pregunta, si yo encuentro en el campo un steam-heater, ¿debería pensar que también hay un artífice avanzado en profundidad? ¿Ves que no necesariamente? Puedes tener steam-heaters encima de un baja sulfuración donde solo hay argílico. Pero lo que sí sabes es que estás encima, para que haya alternación argílica steam-heated, tienes que tener esto. Sulfídrico, que ha reaccionado con oxígeno para producir esa alteración, ese steam-heated. Eso quiere decir que tienes un sistema geotérmico con azufre que puede movilizarlo. Este sulfídrico está aquí porque es el resultado de la ebullición. El fluido, a medida que asciende y va en ebullición, el gas, el vapor, este es un vapor, se va con el vapor de agua. Este cuadro, o sea que, disculpe, este cuadro es muy parecido a la zona de plata del Copampa, ¿no? Sí, de hielos y de carbonato, todo especificado, ¿no? Y encima de ella aldita, ¿no? Ese tipo, ¿no? Me pregunto si es ese tipo de alunita. No sé sí, si porque está en la parte alta nomás y aldita, bueno, puede ser, ¿no? Podemos, si queréis, por ejemplo, en estos ambientes de baja sulfuración, ¿de dónde sale el H2S? ¿Qué pasa? En el ambiente de alta sulfuración no se sabe realmente si el proceso que forma el oro es por ebullición o por ejemplo, mezcla. Hay evidencia en los dos aspectos. Parece que puede haber ebullición. Lo que pasa con la ebullición es que rompe el compuesto sulfurado de oro, y sulfurado de oro. Rompe y entonces el oro queda atrás y el sulfídico se va hacia la superficie, ¿de acuerdo? La ebullición es principalmente el mecanismo de formación de oro en baja sulfuración. En alta sulfuración parece que puede ser mezcla. Os voy a poner unas diapositivas, si os parece bien, sobre procesos genéticos de baja sulfuración. En general migración, pero va a ser más sobre baja sulfuración. Son ebullición y mezcla. Mezcla del fluido a alta temperatura en profundidad y un fluido más
frío cerca de la superficie. Obviamente hay algo muy claro en ambientes de baja sulfuración, que se ve, si ve uno se ve clarísimo. En México, por ejemplo, los clásicos yacimientos de México de plata, como un Pachuca, como Fresnillo, son vetas a lo largo de, por ejemplo, 10 kilómetros. Y la zona mineralizada, la zona de bonanza, no son más que 100, 300 metros, 400 metros máximo. Y generalmente no son 400 metros en la misma veta, son 100 metros aquí, 100 metros en otra veta, 300 metros en... Entonces, si pones 7 kilómetros y 300 metros, de 7 kilómetros de extensión de vetas, o vetas a lo largo de 7 kilómetros, y 300 metros o 200 metros de nivel de rango vertical, que siempre están debajo de la superficie, es algo así, es algo como un... No sé si me explico, es este rango en esta distancia, y la explicación de eso es ebullición. A medida que los fluidos llegan cerca de la superficie, están en ebullición y hay un momento, el gradiente es tan fuerte por la atmósfera, por ebullición, que es en la parte entre 280 y 150 grados centígrados es donde se está produciendo esa mineralización. Pero no es mezcla de agua, es una ebullición, es un fluido en la misma forma de la mineralización lo describe, porque es siempre debajo, a una distancia de debajo de la superficie, y con una parte inferior y una parte superior. No hay una lámina de agua de ese que pudiera ser explicarlo mejor, ¿no? Aparte de que, como voy a mostrar, está bastante bien explicado por los sistemas geotérmicos. Ok. La formación de un depósito epitermal requiere un fluido hidrotermal caliente y con gran flujo. Caliente, o sea, unas fuentes termales de 40 grados centígrados no movilizan suficientes metales para formar el yacimiento. A medida que el fluido asciende, su capacidad calorífica puede exceder las condiciones ambientales de presión y temperatura, es decir, el fluido empieza a hervir. Es la forma de perder calor, porque la mayor parte del calor, de la capacidad calorífica, se va en el vapor. Y con eso el líquido va enfriándose continuamente a medida que va en ebullición y va expulsando, va perdiendo calor. En las zonas marginales del sistema se produce una mezcla del fluido profundo y aguas meteóricas más frías. Voy a pasar aquí. Ebullición de un fluido geotérmico. ¿Cuáles son los componentes? Este es un típico de baja sulfuración donde las aguas son alcalinas o neutras. Agua, CO2, sulfídrico, y los compuestos carbonatados y, por supuesto, el que transporta el oro y sulfurados de oro. Dijimos que eran ebullición y mezcla, el proceso y efecto. Cuando se hace ebullición, con ebullición se pierden gases, con el vapor de agua. Se pierde vapor de agua y se pierden gases. Vamos a ver varias reacciones que producen una pérdida de gases. Esta reacción produce una pérdida de CO2, libera CO2, y lo que hace es la reacción va hacia la derecha y el efecto es precipitación de calcita. Esta reacción, que también produce CO2, que se va con el vapor, con la pérdida de gases, lo que hace es un aumento del pH. Y pasamos de dilita a dularia. Consumo de hidrógeno, consumo de iones de hidrógeno, por lo tanto un aumento del pH y pasamos de dilita a dularia. Esta reacción que produce sulfídrico, que va en el vapor también, rompe el disulfurado de oro y da oro nativo, precipitación de oro. Esta reacción que también produce sulfídrico da lugar a que tengamos más sulfídrico para que en la superficie, cerca de la superficie con oxígeno atmosférico, formemos alteración ácida sulfatárica o steam-heated. La pérdida de vapor de agua da lugar a una mayor concentración de sílice. Lógicamente, la sílice no se va en el vapor, se queda en el agua, en el líquido, pero la pérdida del vapor de agua concentra la sílice en el líquido. Y el enfriamiento, a su vez, a medida que va en ebullición, el enfriamiento hace que la concentración de sílice llegue a niveles de sobresaturación. Es decir, todos estos procesos, todos estos efectos de estos procesos son los que vemos en estos yacimientos. Voy a poneros una fotografía, el típico esquema que hice antes. Empezamos, esto es la calcita laminar, es típica de ambientes bien documentada en sistemas geotérmicos en ebullición.
se formaba al romper los carbonatados que para producir CO2 que se va como gas. Esta calcita a menudo, o muy frecuentemente, es reemplazada muy pronto por cuarzo, y es el cuarzo laminar, es el cuarzo se llama de alas de ángel o de cuarzo, ¿cómo lo llamáis en Perú? ¿Tenéis algún término que lo llaméis? ¿Algún término especial? Cuarzo, en Costa Rica lo llaman cuarzo en alas de ángel. Es un cuarzo laminar que ha reemplazado originalmente, que no es la forma del cuarzo, pero era calcita y está completamente reemplazado por cuarzo. Podría haber sido también para la varita, creo. La varita también puede, sí, también a veces es varita la que ha reemplazado. A veces es otro mineral que se llama turuscotita y son varios minerales tabulares. Sí, tabular. Ese cuarzo, esas texturas, en inglés también dicen CRT, Calcite Replacement Textures, texturas de reemplazamiento de calcita. Esos son indicativas, son indicativas de ebullición y por lo tanto prospectivas. Una pseudomorfos, ¿Eh? Pseudomorfos. Totalmente, claro, exactamente eso. Produce la ebullición, produce la pérdida de CO2, la precipitación de calcita en láminas y la concentración, la supersaturación en sílice, que esto se reemplace por cuarzo rápidamente. Oro y sílice coloidal. Esto es muy típico, esto es muy típico, ya quisiéramos que fuera muy espectacular, pero... Este es de Sleeper, de la mina de Sleeper en Nevada, donde esto es oro nativo, todas esas bandas son oro nativo, con cuarzo. Pero este cuarzo, realmente ya es cuarzo si hace rayos X, pero originalmente no era cuarzo, originalmente era sílice amorfa, sílice coloidal. Y esa sílice coloidal a las temperaturas de un ambiente epitermal de 200 o 150 grados centígrados solo se produce si hay un grado de sobresaturación enorme, porque si no se produce cuarzo. Para que precipite sílice amorfa, no tengo el diagrama de solubilidad del cuarzo a temperatura, pero para que precipite sílice amorfa hace falta un grado a esa temperatura de sobresaturación tan grande que uno de los mejores modelos para explicarlo es que no hay una ebullición normal, sino es una ebullición masiva. Es como una olla express que de pronto levantamos la tapa y el 70 o el 80% del agua que hay dentro de la olla, se llaman flashing, ¿no? Pasa a vapor. Es como una explosión casi. Queda muy poco agua debajo. Pasa todo a vapor. La sílice no se va en el vapor. La sílice se queda en el agua. Entonces, ese agua que queda, ese residuo, ese 10%, el 15%, llega a unos niveles de concentración en sílice que pueden dar lugar a que precipite sílice amorfa a temperatura alta. Y eso es lo que vemos aquí. Esto es de nuevo de Sleeper, una beta de Sleeper. Sílice bandeada, coloidal, amorfa, con cuarzo. Este es el proceso de una ebullición masiva. ¿Y cómo se produce esa ebullición masiva? Pues porque un ambiente geotérmico, un sistema geotérmico más o menos en equilibrio, va a haber ebullición y no van a ser burbujas constantes, van a ser una burbujita de vez en cuando, pequeños. Pero si hay una precipitación de sílice en el conducto, de forma que empiece a haber, se sella el conducto y empieza a haber sobrepresión, más sobrepresión, llega un momento en que la sobrepresión es suficiente para romper y tener una erupción hidrotermal, ¿no? Una erupción freática, que pasa en muchísimos campos geotérmicos, pasa continuamente en Yellowstone. Entonces, cuando se rompe, no se pasa de condiciones, ya no, estamos en condiciones por encima de la hidrostática, de mayor presión, de hidrostática, estamos en condiciones de presión mayor que puramente la columna de agua, se pasa repentinamente a donde la columna que hay encima del líquido es mayormente vapor. O sea, pasamos de mucha presión a poquísima, porque tenemos, en vez de tener agua encima de agua, tenemos vapor. Entonces es cuando llaman en inglés vapor static, condiciones vaporestáticas de despresurización, y eso puede dar lugar a esto. Adularia también, típico en estas, o a menudo en estos ambientes, por de nuevo el pH, aumento en el pH como consecuencia del consumo de hidrógeno en la pérdida de gases. Y después, cerca de la superficie, la alteración solfatárica
Esta es una mina de baja sulfuración en Nevada que producía también de oro, que producía también bastante mercurio, porque con ese vapor, el único elemento, el arsénico también tiene una fuerte presión vapor, y por eso hay más arsénico a menudo arriba. Pero el elemento que realmente, de los elementos que de Mena, el elemento que va en vapor es el mercurio. Ese tiene una tal fuerte presión vapor que se va con el vapor de agua y con el sulfídrico. Y por eso a menudo hay mercurio en la zona de alteración sulfatárica. Aquí estamos hablando de un sistema de baja sulfuración con una producción de mercurio y oro. Ya está cerrada la mina, encima de unas vetas. Estos son los conductos de alteración argílica avanzada, de tipo steam heated. Ahí está la alteración argílica avanzada encima. Steam heated, estos son los conductos. Y estas fotos no son del mismo depósito, pero en profundidad hay brechas hidrotermales de más alta ley, ¿no? Esta es la mina de sulfuro. Era una mina, antiguamente era una mina de azufre en la parte steam heated. Y a medida que fueron bajando empezaron a encontrar oro. A medida que fueron del azufre nativo y mercurio hacia oro. Y el mercurio está acá comúnmente como cinabrio. Como metacinabrio, que es una forma también, o sea, recristaliza cinabrio, pero originalmente al parecer es metacinabrio, que es una forma amorfa del cinabrio. Sulfuro de mercurio. Sulfuro de mercurio, pero amorfo. Y el metacinabrio es negro, completamente negro. También tengo una muestra. No, es cúbico. ¿Eh? Es cúbico, no de amorfo. No es, Cúbico. Estructura de esfalerita. Perdón, siempre pensé que era amorfo, que era de baja temperatura, pero es negro. Sí, sí. Y se pone, es pulverulento, ¿no? Sí. Y se pone rojo, se colorea rojo muy rápido en cuanto se oxida, ¿no? Pero recristaliza a cinabrio después, ¿no? El metacinabrio. Eso es dimorfo de cinabrio cúbico. Estaba equivocado. Son los... Me he equivocado hay compuestos con el metacinabrio, unos compuestos de arsénico. Hay unos compuestos que son amorfos que atrapan oro de arsénico que son, y lo he confundido con esto. ¿Eh? Como mineral. No, pero no es rejalgar, es un meta. No importa. Hay un mineral que se llama reboledorita. Es un complejo mineral Y esto. Bueno, hay un gel con arsénico, pues, que aparece en Cerro del Pasto, ¿no? Sí, reboledorita. Y que tiene varios metales. Bueno, estaba pensando en Nueva Zelanda, hay unos sistemas geotérmicos, hay un mineral que es, tengo entendido que es amorfo y es es de arsénico y antimonio y atrapa mucho, y ese yo creo que es naranja, es un precipitado naranja. Bueno, yo creo que no sé qué hacer, si vamos más despacio, ¿no? Y voy a cortar algo. ¿Eh? ¿No? Siga. Pero es que no es justo con los que quieren ir a comer a su hora. Siga, hermano. Siga. ¿Sigo entonces? Sí. Esto, honradamente, es una parte más, esta parte de aquí, relaciones entre sistemas epitermales, entre sistemas geotermales someros, la parte somera, y yacimientos epitermales. Es una parte más entretenida, es como fotografías de diferentes sistemas. Voy yendo de los sistemas activos, ¿de acuerdo? Entonces es un poco más entretenido, es como un viaje de campo, lo pondré entonces. Este volcán es el volcán en la franja Maricunga, el volcán que hay en el centro de la franja Maricunga, son 6.000 y pico metros de alto. Es un volcán mioceno, pero vamos, que ha tenido, lleva desde el mioceno formándose, pero todavía es una zona activa, ¿no? Eso es un prospecto de oro, que se llama volcán, veis las pistas aquí de sondeo. Es un prospecto de alta sulfuración a 5.300 metros, 5.500 metros. Para Perú no es nada nuevo, porque Perú vive exactamente en este ambiente, ¿no? Pero en otras partes del mundo, en Europa, enseñas estos
no están familiarizados, ¿no? Pero lo que quiero aquí enseñar es la relación entre uno de estos macizos volcánicos, con diferentes, seguro con diferentes conductos en profundidad, diferentes en la evolución, en la historia del volcán, diferentes, creció en diferentes zonas, y después una zona de alteración argílica avanzada, que es un prospecto de oro claro. O sea que hay una relación clara entre sistemas, entre la aceleración de los sistemas de depósitos epitermales y los sistemas activos. Voy a empezar entonces a partir de estos ambientes, esta columna, desde una alta sulfuración hacia el prófugo, empezando por lagos tipo cráter caliente y fumarolas de alta temperatura. Y vamos a ir hacia abajo, en sistemas primero activos y después voy a acabar en depósitos. Ya digo, empezamos por la parte más somera. Estos son dos volcanes. Este es un volcán en Kamchatka, en la península de Kamchatka, en Rusia, cerca ya de Alaska. Este es un lago de cráter de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Veis que tiene un color azulado. Eso es un vaso químico, digamos, donde está el agua de lluvia, está condensando todas las emanaciones volcánicas que están emitiéndose en el fondo del cráter. A menudo estos lagos de cráter se forman porque tienen alteración argílica, tienen arcillas que impermeabilizan el cráter en sí. Entonces, estamos viendo aquí la composición de estos lagos de cráter, que hay muchos por todo el mundo. Hay en Costa Rica, ahora os enseñaré uno maravilloso. La composición de los minerales